ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero también vamos a hablar del antiguo pacto, de ese pacto que involucra a Israel. Y vamos a hablar del nuevo pacto que involucra a los gentiles. ¿Lo tiene? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos en los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Padre y buen Dios, ayúdame a explicarle a tus hijos en lo que consiste, Señor, el pacto o los pactos. Gracias, mi Dios, porque tú has dado lo mejor para nuestra vida. Y sabemos, Señor, que tú eres grande y eres maravilloso. Y sabemos que en ti y solo en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Teológicamente hablando, uno enseña a los alumnos y los alumnos aprenden que en la Biblia hay 8 pactos descritos. De esos 8 pactos, el más protagónico en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy sigue existiendo es el pacto abrahámico. El pacto de Abraham es que Dios levantó a este hombre incircunciso, al que vino de Ur de los Caldeos, y lo volvió padre de las multitudes. Al volverlo padre de las multitudes allá, Dios estaba hablando en el futuro, porque en ese instante Dios lo levantó como cabeza de un pueblo. Dios escogió una nación, y de todas las naciones que existían, Dios escogió a una, que no era porque era mejor, escogió a Israel. Y a esa nación puso como cabeza a Abraham. Ahí nació los judíos o el pueblo de Israel. Entonces, dentro de este pacto abrahámico, que está en ejecución hoy mismo, ya lo voy a explicar por qué, Dios permitió levantar un pueblo. Que este pueblo, como lo vamos a ver, era un pueblo distinto a los demás desde que Dios lo escogió, porque contaba con su protección. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos leído aquí, que este pueblo tenía una característica: la identidad de este pueblo. Este pueblo se identificaba por la circuncisión, que era operada en todo niño varón al 8º día después de su nacimiento. ¿Y por qué dirán algunos? Porque médicamente se ha demostrado que un niño a los 8 días todavía tiene las defensas de su mamá, más las defensas que él ha adquirido en ese tiempo. Entonces, por eso, ahorita no le podemos practicar la circuncisión a Paca, lo acabamos, lo matamos. Se va en derramamiento de sangre, lo vaciamos. Vos no te rías también, Sandoval, que andas por el mismo término. Entonces practicaba en un niño a la edad a los 8 días. Y esa circuncisión era lo que le daba y le da
algunos todavía no han tomado ahora identidad al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, porque digo que el pacto abrahámico sigue en ejecución, porque a pesar que estamos en el Nuevo Testamento y Dios ha venido a sellar un nuevo pacto con su muerte en la cruz del Calvario, que es ese nuevo pacto que nosotros llevamos a cabo conmemorando o conmemoramos, recordando ese pacto a través de la Santa Cena en 1 Corintios 11, del 23 al 27. Entonces, con ese nuevo pacto, Dios vino a darle salvación a todo el mundo, a judíos y a gentiles. Lo que el judío no quiere entender ahorita, lo voy a explicar. Entonces, Él vino a darle a judíos y a gentiles una salvación que no se merecía. Y vamos a decir que entonces entra correctamente dentro de la materia de administración eclesiástica la palabra eclesía, que habla de iglesia y habla de aquellos que han sido llamados fuera del mundo para ser un nuevo pueblo que adora y glorifica a Dios. Entonces la iglesia está compuesta de gentiles y de judíos que han sido redimidos con la sangre de Cristo y ellos han pedido perdón a Dios y se han arrepentido y se han convertido en sus hijos. Claro que cuando nosotros hablamos entonces del pacto, ¿por qué entonces me dice usted, pastor, que estamos en un nuevo pacto y el pacto abrahámico sigue en ejecución? Porque Israel sigue aquí en la tierra e Israel quiere seguir bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento. Porque esta Biblia no la tienen ellos. Ellos tienen la mitad. Tienen desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, la Biblia hebrea, que para ellos tiene 24 libros porque hay una agrupación. Solo los 12 libros pequeños están agrupados en un solo rollo. Entonces ellos tienen el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no lo aceptan ellos porque sería aceptar que su Mesías ya vino y que ellos fueron los autores intelectuales para que fuera crucificado. Entonces ellos se han quedado en el antiguo pacto. Para ellos, nosotros los cristianos somos una secta, aunque dentro de ellos existen los mesiánicos, aquellos que siendo judíos han reconocido a Cristo como su Salvador personal. Ya voy a hablar más adelante. Aquí está recibiendo una clase de teología que usted también debe de asimilar por qué estas cosas pasan. Ahora, el capítulo 11 del libro de Romanos, cuando estudiamos la carta de Romanos en teología, allá describimos que Israel no ha sido olvidado por Dios. Dios sigue teniendo en cuenta a Israel, solo que Israel está ciego porque no ha querido aceptar a Jesús y reconocer. Entonces, Dios, ¿con quién está tratando hoy? Está tratando con la iglesia. Y la iglesia está compuesta de todos aquellos judíos y gentiles que han reconocido a Cristo como su Salvador personal. Entonces el pacto abrahámico sigue en ejecución porque Israel sigue aquí y ellos no han querido reconocer a Jesús. Entonces, como Israel sigue aquí, el pacto abrahámico sigue en ejecución. Y nosotros, accesamos al pacto abrahámico no de manera física como Israel, sino de manera espiritual. Vaya poniéndole coco. Aquellos como se retiraron de la materia no saben de qué estamos hablando. Pero yo aquí estamos, ya está, porque me quedan viendo bien serios. Como dice el pastor nos enseñó eso en la clase. ¿Cómo no? La enseñé, pero ya le olvidó. Entonces, vemos ahí correctamente de que el pacto abrahámico sigue en ejecución porque Israel sigue aquí. Y como Abraham es la cabeza del pueblo judío y el pueblo judío sigue aquí, el pacto sigue en ejecución. Y espiritualmente a nosotros también nos beneficia ese pacto porque espiritualmente entramos en él por la fe. Recuerde que nosotros no somos el pueblo natural de Dios, somos el pueblo espiritual, porque hemos sido injertados
en el olivo original. Ahora, póngale coco a lo que dice mi introducción. La identidad del judío, de acuerdo al antiguo pacto, es la circuncisión. Ahora vengamos, la identidad del creyente en el Nuevo Testamento es el bautismo en aguas. Cuando le digo yo sepultado con Cristo, nacido con Él a una nueva vida, le estoy hablando de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas. Usted y yo somos una nueva creación. Y como una nueva creación, entonces la identidad de cada uno de nosotros. Usted, fíjese, viene al cristianismo haciendo una profesión de fe. Luego comienza a ir a una iglesia y compra una Biblia y comienza a involucrarse en una iglesia y comienza a recibir estudios, predicaciones como esta. Y cuando usted llega a estar convencido plenamente, le decimos que usted debe de bautizarse, porque el bautismo no es para salvación o para arrepentimiento como lo predicaba Juan el Bautista, sino que es un mandamiento de obediencia. Al obedecer usted a Dios en el bautismo, usted en agua, usted se identifica con Él, de manera que cuando lo llevamos al río, lo llevamos a la piscina, lo llevamos al mar, ahí hay un montón de gente que lo está viendo y dice: ¿qué están haciendo esos locos? Se está bautizando. Usted está testificando que usted ahorita es una luz en medio de las tinieblas. Entonces la identidad del judío, volvamos otra vez, de acuerdo al pacto abrahámico, es la circuncisión. Y para el creyente en el Nuevo Testamento es el bautismo. Cuando alguien le pregunte, estos son los testigos de Jehová, porque son testigos del diablo, son más perdidos que una cabra en Nueva York, y nos tratan de andar engañando a nosotros con esas cosas. Para defender de los testigos de Jehová, usted estudia nada más el libro de Juan y los va a hacer pedazos. Porque ellos no creen en infierno, no creen en cielo, no creen en el Espíritu Santo y no creen en Jesucristo. Y ahí los topamos. Usted estudia la carta de Juan y no saben ni qué contestar. Los va a sacar para ajustados. No como ahorita que usted le está comprando el atalaya. Le está comprando el atalaya y ya tiene. Yo no sabía yo que Chalón tiene suscripción con los testigos de Jehová hasta el año 2020. Que la atalaya se la pagan dejando porque está pagada. ¿Cómo podemos nosotros andar haciendo eso? Andar comprando. Y hay veces nosotros las compramos para quitarnos de encima, pero mostramos debilidad. Entonces, hemos hablado que en la Biblia hay 8 pactos, pero 2 son los protagónicos. El pacto de Abraham, que es esencial conocerlo y estudiarlo, y el nuevo pacto, que le dio origen a Jesucristo. Entonces, si la cabeza de ese pacto abrahámico es Abraham al levantar a Israel, ¿quién es la cabeza del cristianismo? Jesucristo. Pero nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Nos llamamos cristianos porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Le pertenecemos a Él. Entonces la cabeza del cristianismo es Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo quieren borrar los que no creen en Él? ¿O lo toman como un simple profeta? Entremos en el estudio de esta noche después de haber hecho esta pequeña introducción. La historia humana está llena de pactos que el hombre ha hecho y los ha llevado a cabo, pero han sido un fracaso a través de la historia por una sola razón. Los pactos que el hombre lleva a cabo los lleva en beneficio nada más de él mismo o de un grupo especial. Miren, nosotros aquí hemos tenido un tratado de paz, un convenio de paz, un pacto de paz de 92, pero parece que no sucede nada. Porque paz significa que los unos a los otros ya no nos vamos a recordar del pasado. Pero en este país y alrededor del mundo, sigue acordándonos del pasado. Seguimos invirtiendo en el dolor, en la angustia, en lo que sucedió. Y no que hay un tratado de paz, pues. Y no que hay un convenio de paz, pues. Y no que hay un acuerdo de paz. Y no que hay un pacto, pues. Los pactos fracasan
Porque el hombre en realidad promete y no cumple. ¿Qué es lo que se han prometido? ¿Por qué los acuerdos de paz no pegan? Porque la mayoría de las cosas que se firmaron ahí no se han cumplido. ¿Y todo por qué? Porque el hombre promete hasta lo que no va a hacer. Si no, mira, cuando van los electores, no tienen plataforma, pues. No tienen un montón de brochures que ponen ahí y nos dicen todo lo que van a hacer si son electos. Y una vez que son electos, se olvidan de todo eso que han prometido. Porque el hombre quiere llegar al poder y mientras lo necesitan a usted y a mí como electores, nos utilizan. Pero una vez que han conseguido su objetivo, nos dejan a la buena. Lo chistoso de este, voy a hacer un preámbulo, aunque no soy político, pero me conviene asesorarlo a usted. Es una burla y una farsa decir que van a dar un aumento de 15% en 3 años. ¿Sabe lo que es eso? Es un 5% cada año. De manera que si usted gana, imagínese, 100 colones, ¿cuánto le están dando? 5 colones. 5 colones. Si usted gana 200, son 10 colones. Si gana 300, son 15 colones. De verdad. Y mire, ¿sabe qué es lo más ridículo de todo esto? Que los señores dicen que hacen un estudio profundo de las necesidades de la persona con respecto a su canasta básica, con respecto a sus necesidades básicas. De eso estamos hablando hoy. De gente que no quiere dar a tol con el dedo. Y alguien que ya tiene 5 dedos de frente y se puede las vocales, esto ya no funciona, hombre. 15% en un promedio de 3 años. O sea, 5 hoy, 5 el otro año y 5. Ni unido, el 15%. Quizás estaba más válido lo que el gobierno decía. Llevémoslo a $300. Estaban hablando de 50 bolas, pero de un solo. Y estos están hablando de 15 bolas, 45. Los mismos 50 pesos son lo que en 3 años. ¿Quién engaña a quién? Si usted es engañado es por una sola razón. ¿Por qué es engañado? Por ignorante. Porque no ve la realidad. No ve lo que. Eso es lo que pasa. La gente va a prometer y va a decir y va a hacer. Hablando de los pactos, en 1939, ya casi para tomar la segunda parte de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico se dejó venir desde allá a Alemania y le pidió a Hitler que por favor no hiciera nada de lo que se oía, que invadiera la Europa antigua. Y Hitler le prometió al primer ministro británico que no iba a invadir, que no iba a hacer nada de expansionista, ni iba a hacer ningún problema para la humanidad. 7 días después de que el primer ministro le dio la noticia a Gran Bretaña de que Hitler le había prometido esto, Hitler comenzó la invasión a Polonia. Así es. El hombre promete y la comunidad inglesa, hablamos de Europa, le retachó a su primer ministro. No, usted dijo que Hitler decía. Sí, es que el hombre es imperfecto. Sí, es que el hombre promete y no da nada. El único pacto que es sostenible aún en nuestros días es el que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros y regalándonos una salvación que no merecíamos. Porque si Jesús nos hubiera pagado de acuerdo a cómo nos hemos portado, ninguno estaría vivo. Por eso Jesús es el único en este mundo que no es mentiroso. ¿Cuántos en el matrimonio hemos dado nuestros votos cuando decimos que seremos fieles a esa mujer en las buenas y en las malas, que nos guardaremos para ella toda la vida, que esa mujer será la única? Pero ¿cuántos hemos violentado nuestros votos matrimoniales? No levanten la mano. No levanten la mano.
Pero ¿cuánto hemos violentado eso? Y prometemos, va. Y decimos que no. Y mientras la luna de miel, mientras no pasa la euforia, parece que todo está bien. Una vez que llegan los problemas, llegan las dificultades, llegan las enfermedades, ese hombre deja a la compañera de su juventud. Pero le prometió. De eso está hablando aquí el capítulo 2, versículo del 11 en adelante. De lo que Jesús fue capaz de llevar a cabo sin pedirnos nada a cambio. Se cree que a través de la historia humana, y usted lo puede consultar en la historia universal, se han llevado a cabo un promedio de aproximadamente 7.500 pactos entre imperios, países, asociaciones, comunidades, y ninguno de esos pactos ha sido respetado. Ninguno de esos pactos han dado la solución para la humanidad. Entonces, nosotros debemos de entender que el único pacto es aquel que Jesús selló con su sangre en la cruz de Calvario. Cuando Él dijo esas palabras maravillosas con las que selló el nuevo pacto. ¿Qué dijo? Consumado es. Nadie debe absolutamente. Imagínense que nosotros no nos preguntó al venir a Él. No dijo, lo voy a meter en un cuarto y le voy a hacer una entrevista. Es hora que no termináramos de contarle todas nuestras sinvergüenzadas a Él. Y Él selló su nuevo pacto con la humanidad entera diciendo, consumado es. Nadie debe nada. Consumado es. Está pagado. Está pagado. Usted y yo no debemos absolutamente nada. Estos versículos leídos esta noche, del 11 al 18, van a poner en perspectiva en cada uno de nosotros y vamos a enfocarnos en esos problemas que han existido entre dos palabras, que la humanidad mezcla y confunde, que la humanidad trata de decir que es lo mismo y no es lo mismo, y lo podemos demostrar con la Biblia y lo podemos demostrar con los estudios mismos de aquellos que los han hecho. Dos palabras: religión y cristianismo. ¿A qué religión pertenece usted? Le pregunto. ¿A qué religión pertenece usted? ¿A qué religión pertenece usted? A ninguna, si no le hubiera que poner a cero a aquel. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión, porque religión, humanamente y de acuerdo al diccionario Larousse, es el conjunto de reglas que el hombre ha inventado para acercarse a Dios. Entonces el hombre no quiere aceptar que Dios murió en la cruz y le regaló una salvación, sino que él quiere ganársela. Y lo vemos también en Hebreo, no lo vimos en Efesios, también 2, 9 y 10. Lo vimos, que nadie por obras puede acercarse. Las obras son un producto de mi conversión a Dios, son un producto de mi testimonio, pero las obras no son un elemento para salvación. Ojo, ve, échatelo a la bolsa, que algunos ni lapicero traen, ni traigan su cuadernito y copien algo para que no me les den atol con el dedo. Y lo que usted dice, aquí lo llevo, mire pastor, ay Dios. El estudio estadístico que se hace de las personas que escuchan una disertación, cualquiera que sea, es que no se llevan más del 10%. Póngase Dios, estos estudios tienen el objetivo de abrirle sus oídos, de abrirle su vista espiritual, de llevarlo a la cúspide. Por eso es que tenemos tantas malas iglesias, porque tenemos tan malos pastores y tenemos tan malas ovejas que no quieren aprender. Y todos, probablemente les digo, hermanos, díganme un amén. ¿Quiénes están aprendiendo aquí? Amén. Hasta el que estaba dormido dice amén. Para no querer, hermanos, ¿cuántos creen en Cristo? Amén. No me diga, eso es emoción. Eso es que el predicador se quiere jactar. El predicador quiere
quiere lucirse, pero usted en realidad no está aprendiendo, porque muchos somos religiosos. Entonces, pero no lo voy a molestar ahorita, sino más adelante en el sermón. Entonces, vamos a ver que estos versículos van a poner en claro la diferencia que hay entre religión y cristianismo. En estos versículos vamos a ver por qué Pablo ataca desmedidamente la religiosidad. Porque habla de dos palabras: circuncisión e incircuncisión. Habla de que unos se creen perfectos porque son circuncidados de manera natural y se creen que por el hecho de ser judíos van directamente al cielo. Cuán confundidos están. El hecho que Israel sea el pueblo de Dios no les da derecho automáticamente al cielo. ¿Han oído ustedes cómo el judío se salva? No hablamos de Jesucristo, porque el judío no cree en Jesucristo. Ya les he explicado cómo se salva el judío. ¿Cómo se salva el judío? ¿Mande? No. ¿Y quién los cumple, papayito? Si aquí lo va a decir. ¿Quién cumple los 10 mandamientos? Un judío. Dios guarde. Usted y yo no. El Papa, Mahatma Gandhi, Buda los cumplió. ¿Cómo se salva un judío? Va que esto es teología propia y enseñanza propia. Pero tu cuadernito, tu cuadernito, es tu teléfono chuco inteligente que andas ahí, ponerlo a trabajar también. ¿Cómo se salva? No, los mesiánicos aparte. A ustedes les voy a aplazar también. Los mesiánicos son aparte. Ya dije que el mesianismo es otra parte. ¿Cómo se salva un judío? No, tampoco. En la creencia que un Mesías viene por él. Pero Jesucristo no, porque ellos no lo aceptan. Hoy sí, pero ya le doy un pedacito ahí. Ahí me regalo unos $10 a la final, porque la queda esa duda. El judío se salva en la creencia que un Mesías viene por ellos. Por eso cuando vinieron allá en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque ellos estaban enfrascados en la religión. Y al ver a un hombre normal que se describía como el Hijo de Dios, dijeron: no, hombre, este hijo es Belcebú. Dios no puede venir en carne porque la carne está contaminada. Y tenían razón. Pero es que Jesús no nació de una operación entre un hombre, entre la relación sexual de un hombre y una mujer. Nació de un acto totalmente sobrenatural y virginal. Eso no les entró a ellos. Entonces el judío se salva en la creencia que desde el principio que un Mesías viene por ellos. Pero el Mesías ya vino. Ellos lo están esperando por primera vez y nosotros lo estamos esperando por segunda vez. Mire la diferencia. Échese de trompo a la uña, como dicen. Eso es lo que quiero que sepa. ¿Y cómo se salva el cristiano? El cristiano se salva recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Más nada, menos nada. Tranquilo. Y eso lo debe saber usted para saber la diferencia entre Israel y la iglesia. Para Israel nosotros somos una secta, porque ellos nos tratan como una secta, porque hasta nos llaman politeístas, porque hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de acuerdo a ellos y a su Shema, que es Deuteronomio 6:4, ahí dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que no saben ellos, o no quieren entender, o lo ignoran, es que la palabra Elohim involucra la pluralidad de Dios. Cuando dice: descendamos y confundamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra imagen. Lo que pasa es que ellos no quieren leer, no quieren aceptar, no quieren dar su brazo a torcer. Pero usted y yo, que somos cristianos, tenemos que tener referencia. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, y no somos los mismos. Como esa gente que anda vestido de puesto su kipá, andan puestos mano. No, están locos. No saben ni siquiera lo que eso significa. Si usted supiera lo que eso significa, no se lo pondría. No, es así. Y no es porque sea malo,
sino porque culturalmente le pertenece a Israel. Pero hay algunos que nos queremos andar picando de judíos. Si usted quiere hacerse judío, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Circuncidar. Y ahí estamos hablando de palabras mayores. Imagínate que Vicente quiera ser judío, lo van a circuncidar. Pobrecito, era Vicente Enrique, porque se va a ir en sangre. Si no estamos bromeando con esto, hay que entender la Biblia. Por eso también hemos abierto una escuela de laicos aquí también, para enseñarles, para que vengan. Por eso le digo al hermano Johnny que estudie, al hermano Mauricio y a los próximos que tenemos. Yo no doy la clase porque ahorita no me puede forzar, pero ya va a llegar el día que me lo voy a encontrar. Y yo de plano, a mí me gusta enseñar, porque no me gusta que la gente nos atropelle y nos vea la cara de tontos. Nosotros somos cristianos, pero no brutos. Bruto usted se hace porque quiere, pero no es que sea. Entonces vamos entendiendo bien y vamos comprendiéndonos lo que es eso. Los primeros 10 versículos que leímos del libro de Efesios, esos nos han hablado acerca de la salvación de Dios para los pecadores. Ahí nos dice cómo nos encontró. Ahí nos dice qué éramos en nuestra pasada manera de vivir. Ahí nos dice cómo nos rescató Él de una vida miserable, de una vida en la que estábamos como muertos, y no física, y no naturalmente, o sea, sino físicamente, espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque vivíamos alejados de Dios. Pero claro, estas cosas ya las aprendió usted, ya las sabe, que los primeros 10 versículos nos hablan de la salvación del hombre, de su pasada manera de vivir, de cómo Dios nos encontró y nos regaló una salvación que no merecíamos. Y luego nos encontramos con el versículo 10 que nos dice quién es nuestro creador, que somos hechura de Él, que Él nos creó con un propósito de que testificáramos quién es Él, que fuésemos los embajadores de este mundo, que por donde fuésemos entendiésemos que las marcas de Jesús y la cruz del Calvario todavía la llevamos por todos lados. Este día, ¿qué fue de nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos este día? ¿Como nos dio la santa gana? Sin tener el mínimo detalle de que somos hijos de Dios. No puede ser así. No puede ser, porque cada uno de nosotros debería estar agradecido. El testimonio es por el agradecimiento que tenemos en Dios. Y por eso, a partir del versículo 11, vamos a estudiar la obra de Cristo en los gentiles. ¿Sabe por qué? Es de estudiar bonito esto, porque de acuerdo a la Biblia, los gentiles, y quizás no es porque no estuviera allí, es porque siempre estuvo escondido para aquellos que leían la Biblia, como los saduceos y los fariseos, y el pueblo que se la llevaba de letrado, conocedor de la Biblia. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos teología, encontramos que habían partes que señalaban la esperanza de un pueblo que no tenía esperanza, y eso eran los gentiles. Los gentiles no teníamos ninguna esperanza, y por eso el judío se ha amoniado siempre pensando que ellos son los únicos. Hoy vamos a demostrar que los judíos no son los únicos, y que les cuesta reconocer que Dios ha recogido a aquellos que ellos llamaban, ¿cómo nos llamaban ellos antes a nosotros? Mande. Inmundos nos llamaban. Por eso cuando viene esa hermosa visión a Pedro, en que subían y bajaban un velo con comida, Pedro comienza a decir que dentro de esa comida presentada, ellos no podían tocarla, porque el judío, y lo demuestra el mismo Ananías, cuando iba a ir a traer a Pablo, le dice que solo el hecho de meterse bajo la puerta de un gentil es que el judío quedaba inmundo.
Entonces Dios le dice a Pedro: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y la palabra santidad, ¿qué significa? A lo que yo he. Así debemos de leerlo. Hoy sí ya le voy a poner 10. Ya se volvió a reponer. Cuando la Biblia nos dice que ese pueblo era declarado, imagínate, inmundo con solo el hecho de meterse bajo las paredes o bajo la puerta. Y Dios le tiene que ir a Pedro: Pedrito, vos has sido siempre la íntima mía. Porque Pedro aquí estaba en el libro de los Hechos ya. Y Pedro ya no era el mismo Pedro explosivo y el mismo Pedro que siempre se dejaba ir y llevar porque era muy salido. Este Pedro era más espiritual, pero no había entendido. Y le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y eso estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando de lo que él ya había comenzado a obrar en aquellos que se dejan seducir por el evangelio de Dios. Imagínense, ellos nos llamaban inmundos, porque para nosotros, según ellos, no según la Biblia, no había esperanza. Pero la esperanza se abrió con la muerte de Cristo, y por eso la tremenda contradicción entre Juan 1:1 y 1:12, 1:11 y 1:12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, por los judíos. Mas a todos los que lo recibieron, ahí entran judíos y gentiles que abrazan la fe, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Ah? Y ahí todavía hay diferencia. No le ande diciendo a todos en la calle que somos hijos de Dios. Todos en este mundo somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son solo aquellos que se han arrepentido y han recibido a Cristo como su Salvador personal. No me le diga hermano a cualquiera que los hermanos católicos. El otro día yo y a Vicente dile los hermanos mormones. ¿Cómo que son los hermanos mormones? Ni los mormones, ni los masones, ni los gnósticos, ni las filosofías orientales, ni los del séptimo día. Todos esos no son nuestros hermanos, son nuestro prójimo. Para no ofenderlo, hagamos así: son nuestro prójimo. Pero ellos están todavía ciegos. Ellos todavía no han reconocido a Jesús. No sea simpático usted de andarle diciendo hermano, porque está enganchando a la gente. Mira que estos señores católicos quieren ser simpáticos con nosotros, que ¿cómo nos llaman? Hermanos separados nos llaman. ¿Qué es eso, hermanos separados? ¿Cómo que nos amparon un filo y nos partieron en dos y nos dejaron una parte mala y una parte buena? ¿Qué nos van a llamar? Y nosotros todavía le llamamos nosotros a ellos hermanos queriendo ser simpáticos. Ellos son tremendos religiosos y no lo discutimos. Son personas que están basadas en tradiciones y en costumbres, no en la Biblia. Nunca en la bendita Semana Santa o en las actividades que vayan a hacer mencionan un versículo bíblico. Es más, se ha descubierto que Juan Diego y la Virgen de Guadalupe no son una realidad. Se ha demostrado a través de estudios en el mismo México, no me lo pregunte a mí, en el mismo México. Bueno, y lo de Juan Diego es tan relevante por el año 1500 en adelante. Cree que a este señor se le apareció, pero no han encontrado ni a Juan Diego. Y la misma Virgen de Guadalupe creen que es un cuadro totalmente normal que alguien pintó. Y nos hablan hasta la misma Virgen de Fátima, que le reveló a 3 niños en Portugal y que les dijo esto y lo otro. Si cualquiera quiere creer y quiere ver lo que quiere ver, por eso somos humanos. Y como basado en el dicho de Benito Juárez, que el derecho al respeto ajeno es la paz, entonces significa que a nadie vamos a sacar del anonimato. Si la gente nos permite que lo saquemos del anonimato, nosotros tenemos la herramienta para poder hacerlo: la palabra de Dios. Porque no estamos convenciéndolos con ningún manual ni con cualquier libro. No es este el libro del caballo de Troya de Benítez.
de José Benítez, que incluso a José Benítez le llaman hermano, solo porque menciona a Jesús. El libro de José Benítez y el caballo de Troya es uno de los libros más alejados de la realidad. Lo mismo lo que hizo el Señor con aquella película que crearon. ¿Cómo se llama esa película que hicieron? La del señor este que tenía un montón de escritos. Señor Berman, no sé cómo se llama. Es lo peor que hay. La gente quiere que se les diga lo que ellos quieren oír. La gente quiere que se les hable sobre lo que ellos quieren oír. Hermano, no es así como la Biblia dice. La Biblia tiene, y no estamos ofendiendo a nadie. Vamos a la historia. Si la Virgen de Guadalupe apareció por el año 1500 y Juan Diego ahí se le reveló, ¿qué pasó con los otros 14 siglos? Hablamos solo de Jesús después de Cristo. ¿Y qué pasó con el año 1450 desde el Antiguo Testamento hasta el año 0? ¿Qué pasó? Hey, no dejemos dar a todo con el dedo. Si hace los dogmas de todas estas religiones son recientes. Hay dogmas hasta de 1900, dogmas de 1800. Estamos hablando de dos siglos, de 200 años atrás. Y la Biblia, ¿cuánto tiempo tiene, pues? Y la Biblia, ¿de qué tiempo habla, pues? Pero como a usted no le gusta estudiar, a todos le dice sí. Sí, es que los hermanos testigos de Jehová, ¿cómo pueden? Sí, es que los hermanos mormones. Ya casi voy a tener 9 mujeres yo, pues. Porque la religión de los mormones es bonita. El Señor convenció, el señor José ¿qué? Smith convenció que el ángel Moroni le fue a decir a la mujer, el ángel me ha dicho que después de vos debo tener otras 9 más. No, esa religión está linda para mí. Si mi mujer me acepta estas 9 en la casa, con que no puedo con esta vieja, voy por con las otras. Si esta no me ha matado, una de las otras 9 me va a palmar. Pero como está la locura, está la locura. Y venimos y a cualquiera decimos bienvenido. La Biblia dice, no le diga bienvenido a cualquiera. Si alguno apareciera en este mundo con otro evangelio, y como lo vamos a ver aquí, con otro Jesús, no le diga bienvenido. Pero como algunos hasta somos impuestos, hasta cafecito le preparamos al testigo de Jehová. Al mormón, como llega el mormón, un negrito igual que yo, y un chelito, ojos arcos. Usted, qué bonito este niño, parece el niño Dios, y lo pasa adelante. Nosotros somos tan vulgares en el cristianismo, somos tan desfachados que nos vamos con la primera impresión. Nos vamos con la primera impresión. ¡Hey! Estudiar, tener conocimiento de este libro, darle seguimiento a la historia bíblica. Por favor, que Dios te revele, como el pastor nos enseñó en sus buenos tiempos, cuando enseñaba aquellos estudios bíblicos que valían la pena. Decía, si no entiendes algo, pídele al Espíritu Santo que te revele qué hay debajo de la letra. Y hoy la central por eso ha decaído. No hay estudios bíblicos hoy. El estudio sistemático de la Biblia, el estudio de un libro y enseñarnos. El pastor enseñaba versículo por versículo, ¿se acuerdan ustedes? Libro por libro. Y por Dios, esos eran estudios. Y había una locura que nunca se la voy a copiar yo. Y permitía que en el mismo estudio bíblico el que tuviera una pregunta se le hiciera. ¿Hasta dónde estaba seguro ese hombre de poder contestar, pues? Y de poder, ¿por qué? Porque dominaba. Yo las Biblias que le di a él, todas las Biblias que le di eran Biblias subrayadas con lapicero o con fluorescente. Y como ya después creo yo que dominaba tanto la escritura que ya no llevaba ni bosquejo, todo lo llevaba con escrituras a mano, a la par y todo. Y era una excelente enseñanza. ¿Qué tal si volvemos a esas enseñanzas de poder aprender? Pero como hoy todo es marushá, hoy todo es lay. Al suave, pastor, al suave. No nos hable de infierno porque eso siento que me quemo. No me hable de pecado
Porque a la palabra pecado le hemos trabado error, equivocación, traspiés. No, hermano, la palabra pecado significa separación de Dios, errar en el blanco. Cada vez que aparto mis ojos de Dios y me comporto como yo quiero, estoy errando en el blanco. Me estoy apartando de Él. No invente queriendo cambiar la palabra pecado. Ay, es que la palabra pecado me ofende. Claro que te ofende porque somos sinvergüenza. Si alguien aquí se libra de pecado y no está metido en ningún lío, a mí que me registren, diga. Pero yo comienzo a hablar de aquí del adulterio y mi hermano Vicente se pica. Es porque tiene que rascarse, pues. Si él no tiene ningún problema y es fiel a su esposa, ¿qué te importa vos que hable de los infieles, de los adúlteros? Pero ahí vos estás allí y sacás tu pañuelo y sudás y acá y sentís que te baja un nudo por aquí. Entonces significa que algo esconder. Arrepentiste. Si es profecía, agarrarlo. Entonces, si yo hablo, si la Biblia de tantos temas y esos temas, yo no tengo nada, no tengo nada que afligirme. El que nada debe, nada teme. Pero como los cristianos somos seguidores de hombres, somos seguidores de filosofía, somos seguidores de libros. Hay gente que compra un montón de libros. Deja de comprar tantos libros y leer la Biblia. Es que esos libros hablan de Dios y Dios nos sacaron esos libros. Esos libros, para que tengan validez cristiana, deberían de haber sacado de este libro. Si no lo sacaron de este libro, y algunos sacan el texto de contexto para tener pretexto, a eso hay que tener peligroso. Por eso cuando enseñamos teología allá, y no sé si los hermanos ya lo pasaron allá, y hablamos de la revelación de Dios, debemos de tener cuidado a la hora de hacerlo. Porque algunos espiritualizamos el versículo. Y espiritualizar el versículo es alegorizarlo. Y alegorizarlo significa que yo lo predico como yo lo concibo. O como lo concibe mi mente. ¿Sí? Y eso es peligroso. La Biblia nos habla de una interpretación literal. Pero para no hablar de la literalidad, porque ofende a la gente, hemos hablado de gramático histórico. Respetando la gramática, todo lo que involucra la gramática de la Biblia y respetando la historia. Y como todos pelean con el dispensacionalismo y también pelean con los pactos, porque si que esto y lo otro, estamos muriéndonos en un vaso de agua por desconocer. Y hay un montón de gente, pastores y todo, que caemos en este lío porque no somos estudiosos de la palabra. Y por eso a la gente no le estamos enseñando nada. Los estamos engañando. Y usted sabe que ciego, que guía ciego, ambos caen. Esta noche solo ha sido la introducción de estos versículos. La próxima semana le vamos a dar seguimiento a este concepto y la diferencia que hay entre religión y cristianismo. Denle un fuerte aplauso. Padre, buen Dios, te doy gracias en esta noche. Señor, hemos hablado responsablemente.